Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del Relator JS. Continuamos con el relato de la novela ligera de Arifureta. En esta ocasión serán las dos primeras partes del capítulo 3 del volumen 2. Veamos, como un pequeño resumen del capítulo anterior, tuvimos la reformación de los conejos, donde Hajime sometió a la tribu Jaulia a un entrenamiento espartano, donde al final dejaron de ser conejitos amables a conejitos asesinos. Completando dicho entrenamiento, se enfrentaron a los hombres oso. También tuvimos la llegada a la entrada del laberinto del bosque, pero no pudieron entrar debido a la falta de requisitos, cosa que hizo cambiar los planes del grupo, y ahora Hajime, Yui y Shia van rumbo al desfiladero Raizen para encontrar el laberinto que se esconde ahí. Como información de este capítulo 3, este cuenta con 4 partes, así que con el siguiente video este capítulo terminará. También con esto hemos llegado a la mitad del volumen 2, ya que aún falta el último capítulo, el capítulo extra y las historias bonus. Está mucho, ¿no? Bueno, ahora veremos qué nos traen estas dos primeras partes. Espero les guste mi relato, la historia y la sigan apoyando. Entonces, sin más que decir, empezamos. Volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. El laberinto Raizen. Parte 1. Alrededor de la época en que Hajime estaba convirtiendo a los pacíficos hombres conejo en asesinos despiadados, el grupo de Kouki estaba haciendo una pequeña pausa en su viaje a través del gran laberinto de Orcus y descansando en Horaut. Su entrenamiento les había llevado hasta el piso 70 del laberinto, y tanto la fuerza como el número de los monstruos a los que ahora se enfrentaban había aumentado considerablemente. Para reagruparse, el grupo había decidido regresar temporalmente a la ciudad y descansar. También necesitaban tiempo para prepararse mentalmente, ya que finalmente habían llegado a un punto en el que el Capitán Mel y los otros caballeros ya no podían seguirlos. La razón por la que eligieron el piso 70 específicamente fue porque habían encontrado un círculo mágico allí que podía teletransportarlos de vuelta al piso 30. Como habían encontrado el camino de regreso, Mel había aprovechado la oportunidad para recomendarles que se tomaran un descanso. Así que decidieron tomarse unos días para relajarse en Horaut. Todo el mundo pasaba su descanso como mejor les parecía. En las afueras de la ciudad había uno de esos estudiantes, estaba respirando con mucho esfuerzo, preparó sus rodillas para no caerse, y luego bajó su bastón blanco puro. Esta chica era la sanadora del grupo del héroe, la sacerdotisa Kaori Shirasaki. Lo que surgió del bastón de la sanadora no fue magia de restauración, sino una ráfaga de cruces que parecían espadas compuestas de luz. Esa era la naturaleza de su hechizo Cuchillas Atadoras de Luz. Una jauría de monstruos en forma de lobo, llamados Deloses, aullaron, mientras el aluvión de cruces de luz caía sobre ellos, pero las ágiles bestias esquivaron rápidamente y empezaron a correr hacia Kaori. Instantáneamente soltó un hechizo de seguimiento, llamado Grilletes Divinos. Normalmente un hechizo lanzado sin un encantamiento sería bastante débil, pero Kaori había metido el encantamiento de los Grilletes Divinos en el cántico que había dicho para las espadas Cuchillas de Luz. Esta era una técnica original de multidifusión que ella misma había desarrollado, así este segundo hechizo fue tan fuerte como el primero. Cadenas de luces surgieron del suelo, entrelazándose alrededor de las piernas de los Deloses. La fuerza de los Deloses no era suficiente para romper los grilletes, así que se quedaron atascados en el lugar con bastante rapidez. Pero dos de ellos acababan de evitar por poco ser atrapados y ahora se movían para hacer un ataque en pinza a Kaori, a pesar del hecho de que debería haber sido una luchadora de la retaguardia y una sanadora en ese sentido. Kaori no parecía para nada perturbada por el hecho de que consiguiesen acercarse. Un diluvio de cruces de luz llovió desde el cielo, atravesando los dos Deloses a medio salto, pero atar las cuchillas atadoras de luz era fundamentalmente una habilidad de contención, y aunque las cruces consiguieron clavar a los Deloses al suelo, no causaron heridas mortales. Al igual que sus contrapartes que habían sido atados por los grilletes divinos, estaban clavados en su lugar, por lo demás estaban ilesos. Después de comprobar la efectividad de estos hechizos, Kaori pasó a otro encantamiento. De repente, los hechizos de luz que no deberían haber poseído ningún poder destructivo hicieron que los Deloses empezaran a aullar de dolor. Los grilletes divinos comenzaron a apretarse alrededor de sus prisioneros, mientras las cuchillas atadoras de luz se hundían más profundamente en el suelo. Aunque no podía perforar directamente la piel, los hechizos de Kaori aún podían dañar indirectamente a sus enemigos, aunque como este no era el uso previsto para el hechizo, requería una enorme cantidad de concentración y reimagen de la naturaleza del hechizo junto con un hábilmente organizado círculo mágico.
Por eso Kaori había venido aquí. Los monstruos que rodeaban la ciudad eran mucho más débiles de los que se habían encontrado en el laberinto, por lo que incluso alguien no apto para el combate como ella podía enfrentarse a ellos. Había querido practicar convertir sus habilidades de contención en ofensivas, por lo que los enemigos débiles como estos eran perfectos para ello. Había estado practicando aquí sola durante horas y tanto su cuerpo como su mente se estaban acercando a sus límites. Su suministro de mana estaba casi agotado y su visión era borrosa. No puedo seguir mucho más, y sin embargo la ardiente voluntad que brillaba en los ojos de Kaori nunca había flaqueado. Había estado ardiendo desde el día en que supo que la persona que amaba había desaparecido, el día en que decidió encontrar la verdad por sí misma. Un deseo tan fuerte que había derretido el hielo alrededor de su desesperado corazón no se quemaría tan fácilmente. No había tiempo que perder en descansos, su resolución no lo permitiría. Y así que, incluso si aparecieran más enemigos, ella nunca se echaría atrás, incluso si fuera imprudente, incluso si fuera una locura, nunca pararía. Si pensara en rendirse, algo en lo más profundo de su ser le susurraría: eso es todo, vas a romper otra promesa, y ese lado obstinado la obligaría a dar otro paso adelante. Del cielo vino una nueva oleada de monstruos llamados Bajals, criaturas en forma de cuervo con alas tan negras como la oscuridad de la noche. No eran especialmente poderosos, pero la mayoría de los aventureros los odiaban, es decir, por sus plumas, un aluvión de las cuales se dirigían directamente hacia Kaori. Atacaban en bandadas, nunca se acercaban al suelo y atacaban a aventureros desventurados lloviendo plumas afiladas sobre ellos. Kaori bloqueó su ataque creando una serie de pequeñas barreras a su alrededor. Necesitó hacer la imagen más clara y sacarlos más rápido. No podía hacer grandes barreras como Suzu, pero podía compensarlas con números y habilidad. Con la cara pálida, Kaori logró defenderse de la primera oleada de los Valhales. Sin embargo, a pesar de sus logros, no estaba satisfecha. Luego, a pesar de que la creación de barreras estaba fuera de las habilidades de su trabajo, creó docenas de escudos, inclinándolos para redirigir los golpes en lugar de detenerlos directamente. Si la maestra de barreras de la clase, Suzu Taniguchi, hubiera visto el escudo improvisado de Kaori, se habría quedado asombrada. Ni siquiera ella sería capaz de hacer una defensa tan perfecta sin un esfuerzo considerable. Aunque tanto las barreras como la curación caían bajo el dominio de la magia de luz, era casi imposible para una sacerdotisa que se especializaba en curación igualar los poderes defensivos de un maestro de barreras que se especializaba en la defensa. Pero incluso después de lograr una hazaña que requería tanto esfuerzo, Kaori no sonrió. Aunque se había defendido del ataque de los Valhales, había gastado demasiado de su maná y había tenido que morderse los labios con fuerza para mantenerse consciente. Se apoyó en su artefacto para mantenerse erguida, negándose obstinadamente a caer. Como los Valhals usaban parte de sus cuerpos para atacar, no podían atacar consecutivamente, ya que tenían que esperar a que sus plumas volvieran a crecer. Aprovechándose de eso, Kaori rápidamente disparó otras cuchillas atadoras de luz hacia el rebaño, y luego desplegó su triturador del cielo para mantenerlas sujetadas. Al igual que los Deloses, los Valhals estuvieron al borde de la muerte con el poder aplastante de sus hechizos, pero entonces, cuando estaba a punto de empezar su próximo conjuro, su cuerpo finalmente se rindió y ella cayó al suelo. Incapaz de mantener su magia por más tiempo, los Deloses fueron liberados de sus ataduras. La mayoría de ellos ya habían perdido el conocimiento, pero unos pocos habían logrado mantenerse despiertos. Tosieron violentamente al levantarse, con los ojos escarlatas mirando fijamente a Kaori. Su mente le gritaba que corriese, pero el cuerpo de Kaori ya no la escuchaba. Los pocos Deloses que quedaban la atacaron. La baba goteaba de sus fauces mientras aullaban triunfalmente. Kaori se puso de rodillas usando su bastón como apoyo, respirando con dificultad. Empezó a cantar un hechizo de atadura, pero no había forma de que llegara a tiempo. Y murió. No, mentira. Un instante antes de que sus monstruosos colmillos devoraran a Kaori, alguien intervino. Era una voz que Kaori conocía demasiado bien. En segundos, los Deloses habían sido cortados en pedazos. ¿Shizuku-chan? Así es, soy yo, tu mejor amiga que actualmente está furiosa contigo, tu mejor amiga que quiere abofetearte por ser tan estúpida. Lo siento mucho. Kaori se dejó caer al suelo mientras se disculpaba, encontrándose con la furiosa mirada de su mejor amiga, Shizuku Yaegashi. Sabía que si decía alguna tontería como ¿por qué estás tan enfadada?, Shizuku realmente la bofetearía. Además, ella ya había adivinado por qué Shizuku estaba tan enfadada.
Es increíble, no te diré que no te esfuerces demasiado, pero al menos prométeme que me llevarás contigo. Incluso estos monstruos débiles podrían matarte si te equivocas, ¿sabes? Pensé que querías encontrar a Nagumo-kun. ¿Cómo vas a encontrarlo si estás muerta? Eres una imbécil, una estúpida testaruda y tonta. Lo siento mucho, Shizuku-chan. Oh, no, no te perdonaré tan fácilmente. Sé que volverás a huir si te quito los ojos de encima. Deja de tratar de tomar el lugar de Ryutaro, idiota cabeza dura. Sé que has estado probando un montón de cosas, pero sigues siendo parte de la retaguardia. Estás en tu mejor momento cuando tienes a alguien que te proteja mientras cargas tus hechizos. Podrías entrenar más eficientemente si estoy aquí para apoyarte, y así no tendrás que preocuparte de que te maten. Todo lo que tenías que hacer era pedirme que viniera y me habría unido. ¿Por qué no puedes confiar en mí para esto? Oye, ¿me estás escuchando, Kaori? Estoy escuchando, de verdad, lo siento. No, no te creo. Siéntate derecho, vas a escucharme esta vez, te guste o no. Lo que siguió fue un largo y muy animado sermón de Shizuku. Kaori estaba a punto de perder el conocimiento. Aunque las palabras específicas no llegaban a Kaori, podía ver lo preocupada que debía estar Shizuku por ella, así como lo desesperada que quería que Kaori confiase en ella, y así, a pesar de estar a unos centímetros de desmayarse, se sentó allí, obedientemente, y escuchó el sermón de Shizuku. A mitad de su sermón, los otros Delose se despertaron y los Valhalla volvieron con un nuevo abrigo de plumas, pero Shizuku los aniquiló a todos sin pestañear y volvió a su sermón. Finalmente, cuando se empezó a ver el blanco de los ojos de Kaori, Shizuku fue interrumpida. Oh no, parece que Kaorin está en muy mal estado. Shizuku, sé que quieres sermonearla, pero ¿no crees que deberías dejar que Kaori-chan recupere algo de su maná primero? Suzu y Eri aparecieron. En realidad habían estado buscando juntas a Kaori, pero Shizuku se había escapado cuando su sensor de Kaori incorporado había empezado a sentir un hormigueo. Su llegada finalmente hizo que Shizuku detuviera su sermón, miró bien a Kaori y vio que estaba tambaleándose al borde de la inconsciencia. Gruñendo para sí misma, Shizuku sacó una poción de maná y tiró su contenido por la boca medio abierta de Kaori. Kaori se sorprendió, pero Shizuku sin piedad le ordenó que se lo tragase todo. Shizuku levantó suavemente a Kaori mientras bebía, y cuando terminó limpió las gotas de líquido que se habían derramado de sus labios. Shizu, pareces como si fueras su mamá. Suzu, si no quieres que te mate, creo que deberías parar ahora. Eri apresuradamente impidió que su amiga firmara su propia sentencia de muerte. Alrededor del tiempo en que Kaori estaba recobrando la capacidad de pensar con claridad, las 4 chicas escucharon a alguien llamándolas. Parecía que Koki y los demás habían llegado. Kaori, gracias a Dios que estás a salvo. Oye, vamos, no es propio de ti estar tan loca. Sé que volvimos aquí para descansar, pero podrías habernos pedido que te ayudáramos con tu entrenamiento. No nos vamos a enfadar, ¿sabes? Koki se sentó junto a Kaori y sonrió tranquilizadoramente mientras ponía una mano sobre su hombro. Ryutaro dijo su parte y se burló. A su manera, ambos estaban preocupados por ella también. Lamento haberlos hecho preocuparse por mí. Pensé que sería capaz de manejar a los monstruos de la ciudad por mi cuenta, al menos. Pero supongo que continué por demasiado tiempo. Lo siento mucho. Ella inclinó la cabeza sintiéndose culpable de preocupar a todo el mundo por su imprudencia. Shizuku finalmente dejó de preocuparse por Kaori como una gallina madre y un agradable humor se asentó sobre los estudiantes. Koki propuso que todos volviesen a la ciudad, a lo que todos los demás asintieron con la cabeza, pero cuando Kaori intentó ponerse de pie, tropezó de forma inestable. Aunque ya no estaba mansa y atontada, su agotamiento físico seguía siendo serio. Koki rápidamente extendió una mano para apoyarla, pero... Shizuku rápidamente se materializó al lado de Kaori y la ayuda de Koki no tenía dónde ir. Sus cejas cayeron tristemente, pero como un verdadero héroe se negó a dejar que eso le detuviese. Impávido, intentó ofrecerse a llevar a Kaori ya que ella no podía caminar. Naturalmente iba a llevarla de vuelta, sin embargo... no tienes remedio. Aprende de tus errores y deja de huir por tu cuenta, ¿de acuerdo? Espera, Shizuku-chan, esto es muy vergonzoso. Este será tu castigo por haberme dejado atrás. Una niña lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a monstruos en los pisos inferiores del abismo podría fácilmente llevar a una sola persona por su cuenta, y así fue Shizuku la que asumió el deber de llevar a Kaori de vuelta. Kaori se sonrojó de vergüenza mientras Shizuku la llevaba como una princesa de vuelta a la ciudad. Shizuku tuvo una figura galante, con su fría conducta y la imponente espada atada a su cintura, parecía un príncipe de un cuento de hadas con una princesa que salvar.
¡Oh, Dios mío, Shizu, eres tan genial! Es verdad, realmente se siente como si ustedes dos fueran pareja. Suzu se ruborizaba un poco y Eri sonreía torpemente. Koki estaba detrás de ellas, con su mano aún extendida. Era el testimonio de su fortaleza como héroe. Su sonrisa nunca se desmoronó, su mejor amigo palmeó suavemente su hombro en simpatía. Incluso en este mundo, el caballero de Kaori siempre será Shizuko. Buena suerte con eso, Koki. Está bien, Ryutaro, no me molesta en absoluto. No, para nada, de verdad que no. Ya veo, olvidémonos de esto y vayamos a comer algo mejor. Sí, vamos. Era raro que el musculoso Ryutaro mostrara compasión. Algún tiempo después, el grupo se reunió con el Capitán Mel junto con los equipos de Nagayama y Hiyama y salieron a explorar el inexplorado piso 70. Nadie se dio cuenta de que uno de ellos había traído una bomba consigo, o que una sombra peligrosa había comenzado a arrastrarse sobre el grupo, pero esa será una historia para otra ocasión. Montañas de cadáveres yacían esparcidas por todas partes. En el fondo del desfiladero Raizen, un espectáculo infernal se extendía en todas las direcciones. Algunos monstruos les habían aplastado la cabeza, a otros les habían volado la cabeza, y a otros los habían carbonizado en terrones negros sin forma. Habían muerto de varias maneras, pero todos murieron instantáneamente. Por supuesto, solo había un grupo que podía entrar en el desfiladero temido por todos como un lugar de ejecución infernal, y dejar atrás tal carnicería: Hajime, Yue y Shia. Después de que Hajime y las otras habían dejado Brook, habían montado a Stave hasta la entrada del desfiladero Raizen. Después de entrar en el desfiladero, habían progresado constantemente y ya habían salido 2 días de la caverna que tenía el círculo de teletransportación a la casa de Orcus. Los monstruos del desfiladero parecían incapaces de aprender de sus errores, ya que una vez más atacaron al grupo de Hajime en masa. Cada golpe del martillo de guerra de Shia era un golpe mortal, rompiendo cráneos con cada golpe. Ninguno de los monstruos podía ni siquiera acercarse, todos fueron triturados. Los pocos que lograron pasar a la conejita de la muerte fueron quemados por la magia de Yue. Aunque necesitó más maná de lo habitual para activar sus hechizos, su enorme contenedor de maná combinado con el maná que había guardado en sus accesorios significaba que nunca se le acababa. Las habilidades de dispersión de maná del desfiladero disminuyeron su alcance, pero también su tiempo de lanzamiento, por lo que fue capaz de tirar bolas de fuego ardientes casi al instante. Las técnicas de Hajime tampoco eran una broma. Incluso mientras conducía a Stave, nunca falló un solo disparo con Donner. A pesar de alimentar a Stave y su campo eléctrico simultáneamente en el desfiladero, no parecía haberse quedado sin maná en absoluto. Las feroces bestias que merodeaban por esta dura tierra no eran más que muñecos de práctica para el grupo. Mataron ejércitos de monstruos en el transcurso de su cacería para entrar al laberinto. En los pocos días que habían pasado allí, ya habían llenado el desfiladero de cadáveres. Saber que la entrada está en algún lugar del desfiladero Raizen es una pista demasiado vaga. Habían examinado minuciosamente todas las cavernas por las que habían pasado, pero aún no habían encontrado nada que se pareciese a una entrada. Hajime estaba empezando a impacientarse. Bueno, estamos revisando este lugar de camino al volcán de todos modos, así que encontrar algo es solo un bono, y quién sabe, quizás encontremos más pistas después de limpiar el volcán. Supongo que tienes razón. Sí, pero estos monstruos están empezando a ponerme de los nervios. Lo mismo digo, supongo que realmente odiarías este lugar, Yue-san. Mientras se quejaban, el trío siguió adelante, y así otros 3 días pasaron. Tampoco habían encontrado nada ese día, y cuando la luz de la luna empezó a iluminar el desfiladero, Hajime decidió acampar. Levantaron su tienda de campaña y comenzaron a preparar la cena. Sacaron los ingredientes, se midieron los condimentos y se prepararon los platos. Todo, desde la tienda de campaña hasta la vajilla, habían sido hechos a mano por Hajime, por lo que todos tenían una calidad de artefacto. La carpa fue aumentada con piedra caliza y piedra fría, que regulaban la temperatura interior. Gracias a las propiedades de la piedra fría, Hajime también había podido fabricar un refrigerador y un congelador. Los marcos metálicos de la tienda también tenían piedras entremezcladas. Estas piedras habían sido impregnadas con la habilidad de ocultar presencia, lo que dificultaba a los monstruos localizar su campamento.
Las ollas y sartenes se calentaban en proporción al maná que se vertía en ellas, eliminando la necesidad de prender fuego. Incluso los cuchillos habían sido encantados con garra de viento, haciéndolos más afilados. También había hecho una limpiadora a vapor improvisada. Todas ellas fueron creaciones muy queridas que hicieron que sus viajes fueran más cómodos, y como solo eran útiles para las personas que podían controlar el maná directamente, nadie querría robarlos. La magia antigua de la era de los dioses es muy útil. Esas habían sido las palabras exactas de Hajime cuando creó todos estos artefactos. Cualquier practicante actual de magia se habría desmayado al escuchar las cosas relativamente inútiles con las que Hajime usaba sus habilidades. La cena de esta noche era carne cululú hervida en sopa de tomates. Los cululú eran básicamente pollos que podían volar. Su carne sabía idéntica a la del pollo normal. Los platos de cululú eran aparentemente muy populares en Tortus. Ya habían marinado y cortado la carne de cululú, así que la hirvieron junto con algunas verduras en un caldo a base de tomates. El sabor del cululú se realzaba aún más por la mantequilla untada sobre él y el fuerte toque de tomate que se había empapado en la carne. Los otros vegetales, todos los cuales se parecían a un tipo de vegetal de tierra u otro, y la sopa en sí misma también eran exquisitos, incluso el pan que habían traído para remojar en la sopa sabía increíble. Ya me dio hambre. Después de terminar de cenar, Hajime y las demás se establecieron a charlar un rato como hacían todas las noches. Gracias a la piedra sigilosa de la tienda, no tenían que preocuparse por los ataques de monstruos. Los pocos que deambulaban cerca por accidente fueron tratados sumariamente por Hajime. Solo sacaba la mano por la ventana diseñada para ese propósito y luego la derribaba. Cuando era hora de acostarse, los tres giraban el reloj hasta la mañana. Esta noche era el turno de Hajime de estar en la primera guardia. Yu y Shie se prepararon para ir a la cama mientras él se preparaba. La tienda estaba amueblada con futones suaves también, para que pudieran dormir bien incluso en la naturaleza. Justo antes de que se durmieran, Shie salió de la tienda. Hajime la miró interrogativamente y contestó con indiferencia. Solo voy a recoger unas flores. Estamos en un desierto, no hay flores aquí abajo. Su indiferente fachada se desmoronó y miró reprochablemente a Hajime. Culpa mía, dijo sin remordimientos, dándose cuenta de lo que ella quería decir. Shie hizo un gesto de enojo al salir del campamento y trotar. Unos minutos después, ella gritó: «Hajime-san, Yue-san, encontré algo, vengan aquí». Había olvidado que los monstruos seguían acosando el desfiladero fuera de su campamento y gritaba pidiendo ayuda. Hajime y Yu intercambiaron miradas antes de salir corriendo de la tienda. La voz de Shie provenía de donde uno de los cantos rodados había caído contra la pared del desfiladero, creando un pequeño hueco. Ella estaba moviendo sus brazos salvajemente justo enfrente de ella, su cara llena de emoción. Por aquí, mira lo que encontré». Está bien, deja de tirar de mí, tu fortalecimiento corporal está a pleno rendimiento, solo cálmate. Shie agarró ambas manos y las hundió más profundamente en la grieta. Hajime intentó calmarla mientras Yue solo mostraba su frustración en su cara. Mientras les llevaba adentro, Hajime vio que la pared había sido ahuecada por un lado, lo que hacía que la habitación fuese sorprendentemente espaciosa. Shie se hinchó el pecho con orgullo y señaló una sección de la pared que estaba a medio camino entre la entrada y la espalda. Hajime y Yue miraron a lo que estaba señalando y parpadearon confundidos. Un letrero rectangular fue tallado directamente en la pared de piedra. En él, en letras cursivas, estaba escrito esto: «Bienvenidos a todos, bienvenidos al calabozo de Milady Raizen». Los signos de exclamación y las tildes solo sirvieron para exasperar al lector. Hajime y Yue hablaron simultáneamente. ¿Qué demonios es esto? Parecía que no podían creer lo que veían sus propios ojos. Esa letra bonita estaba claramente fuera de lugar en el desolado desfiladero. ¿Qué se supone que significa esto? Esta es la entrada, obviamente. Cuando me iba al Quiero decir, cuando estaba buscando flores, la encontré aquí por accidente, y pensar que el desfiladero Raizen era la entrada a otro de los laberintos. Hajime y Yue finalmente se recuperaron de su conmoción, lo suficiente como para mirarse el uno al otro con incredulidad. Yue, ¿crees que es esto realmente? Sí. Esa fue una larga pausa. ¿Qué te hace pensar eso? Milady. Tiene sentido. Las notas de Oscar les habían informado que el primer nombre de Raizen había sido Milady. El nombre Raizen era famoso, pero la mayoría de la gente no sabía su nombre de pila, y así el hecho de que estuviera escrito en el tablero hacía muy probable que fuera la entrada al laberinto propiamente dicho. La única razón por la que dudaban era porque...
¿Qué pasa con esta estúpida y linda escritura? Hajime pensó en las numerosas luchas de vida o muerte a las que se había enfrentado en el laberinto del Gran Orcus. Si este laberinto fuera algo así, tendría que luchar duro, y sin embargo la entrada estaba marcada con este signo totalmente incongruente y alegre. Yo también había sentido de primera mano lo duro que podía ser un laberinto, así que no podía evitar preguntarse si esto no era solo una broma de alguien. Pero no hay nada que parezca una entrada aquí. La cueva lleva un callejón sin salida más arriba. Oye, Shia, no toques. No toques las cosas por descuido, era lo que Hajime había intentado decir, pero antes de que pudiera, la pared que Shia había golpeado repentinamente se volcó, arrastrando a Shia hacia lo que estaba al otro lado. Era como una de esas puertas engañosas que se ven en escondites ninjas. Como Shia acababa de encontrar una entrada secreta, las palabras talladas en la piedra de repente parecían más creíbles, así que la entrada del laberinto de Raizen realmente está aquí. Hajime ya empezaba a extrañar la atmósfera más seria del laberinto de Orcus. Esto parecía más un parque de diversiones que un calabozo. Encontró la puerta giratoria por la que había desaparecido Shia, suspiró con Yue y avanzó. Cualquiera que fuera el mecanismo que accionaba la puerta, empujó a Hajime y a Yue al otro lado de la pared. La oscuridad los saludó en el otro lado. La puerta terminó su giro y finalmente se detuvo en su posición original. Un instante después hubo un extraño ruido, mientras un montón de cosas volaban directamente hacia Hajime. Al activar visión nocturna, Hajime pudo ver lo que le esperaba. Flechas estaban pintadas de negro azabache para asegurarse de que ni siquiera una pizca de luz se reflejara en ellas. Hajime sacó a Donner y derribó a la mayoría de ellos, el resto los bloqueó con su prótesis. Los ruidos llenaban la habitación al impactar el metal sobre el metal. Había unas 20 flechas, las flechas estaban hechas totalmente de metal, como si hubieran sido talladas en esa forma. Después que la última cayó, el silencio volvió a la habitación. Una luz tenue comenzó a impregnar la habitación más o menos al mismo tiempo. Estaban en una habitación de unos 10 metros de ancho por todos lados, con un pasillo que se extendía desde el extremo más lejano. Había una losa de piedra en el centro de la habitación con un mensaje tallado en ella con la misma bonita letra de antes. Oye, ¿te sorprendí? Bueno, lo hice. Apuesto que te metes en los pantalones, ¿no? Ja, 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 ja. ¿Alguno de ustedes se lastimó? Quizás alguien de tu grupo murió. Hajime y Yue estaban completamente sincronizados mientras leían el mensaje. Solo la risa del mensaje fue grabada más profundamente en la piedra para enfatizar su presencia. Estaba siendo deliberadamente irritante. Si alguien hubiera entrado y perdido a un miembro de su grupo debido a esta trampa, seguramente se habrían puesto furiosos. Como estaba, Hajime y Yue aún estaban bastante enfadados, pero la ira de Yue desapareció repentinamente al darse cuenta de algo. Preguntó, ¿dónde está Shia? Recordó al miembro que quedaba de su grupo. Hajime rápidamente se giró hacia la puerta giratoria. Debido a que la puerta hacía una media vuelta con cada activación, era posible que Shia hubiera sido enviada de regreso afuera cuando ellos entraron. Lo que le preocupaba a Hajime era que no había intentado volver a entrar a pesar de que habían pasado 1 o 2 minutos, y así se apresuró a activar la puerta de nuevo. Cuando la puerta se giró una vez más, estaba Shia atascada en la puerta. Hajime-san, no me mires a mí, pero por favor quítame esto, bájame, pero no me mires, por favor, por favor. La pobre conejita, Shia también debe haber sido recibida por la lluvia de flechas, aunque no podía ver en la oscuridad, sus agudos sentidos deben haberle permitido esquivar, pero había estado a punto de fallar, así que las flechas habían pinchado su ropa, clavándola contra la pared en una pose cómica que recordaba esas señales de salida de emergencia. Sus orejas de conejo estaban torcidas en un extraño patrón en zigzag, así que estaba claro que le había costado todo lo que había tenido para esquivar. La razón por la que lloraba no era porque casi había muerto, el charco a sus pies fue la razón de su angustia. Ah, sí, estabas en medio de tu cosecha de flores, ¿no? Bueno, lo que sea, pasa todo el tiempo. No, no lo hace. ¿Por qué no terminé mis asuntos antes de llamarlos? Shia lloró incontroladamente, no solo se había meado encima, sino que lo había hecho delante del hombre que amaba. Sus orejas de conejo se movieron de nuevo. Sin embargo, considerando lo patética que se veía cuando conoció a Hajime, esto fue básicamente una gota más en el balde. Por eso Hajime estaba más enfadado que disgustado mientras miraba a Shia. Sin embargo, su mirada solo sirvió para herir más sus sentimientos. Cuando era niña, Yue sintió un poco de simpatía por ella, por lo que rápidamente quitó las flechas que clavaban a Shia en la puerta.
Debería ser capaz de manejar amenazas de este nivel, aficionada. Lo siento, trabajaré más duro de ahora en adelante. Hajime, necesitamos una muda de ropa. Claro. Sacó un conjunto de repuesto de la ropa de Shia del tesoro y se lo entregó. Roja ante la vergüenza, Shia rápidamente se cambió. Una vez que estuvo lista, Shia corrió enérgicamente hacia adelante, solo para detenerse cuando vio la tabla de piedra en el centro de la habitación. Su flequillo cubría su expresión mientras leía la inscripción. Tras unos segundos de silencio, repentinamente desenvainó a Druken y la bajó con todas sus fuerzas. Con un estruendoso rugido, la tabla se rompió en 1000 pedazos. Esa tabla debe haber sido la gota que colmó el vaso, mientras Shia continuaba golpeándola una y otra vez con su martillo, la ya destrozada piedra. Pero una vez que fue pulverizada, nuevas palabras se esculpieron en los pedazos de piedra. Ahora decía, muy mal, después de un rato la piedra se regenera, ja 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 ja. Superada por la ira, Shia golpeó de nuevo con Druken sin pensar. Toda la habitación tembló como si se tratara de un terremoto y una enorme onda expansiva se extendió desde el punto de impacto. Ignorando a Shia, Hajime empezó a hablar con Yue. Milady Raizen podría haber sido el único libertador que realmente era enemigo de la humanidad. Concuerdo con eso. El gran laberinto de Raizen no iba a ser como el gran laberinto de Orcus, pero no del todo, por las razones que esperaban. Capítulo 3. El laberinto Raizen. Parte 2. Unas horas después del enloquecido arrebato de Shia, Hajime había descubierto que el laberinto había superado con creces incluso sus estimaciones pesimistas. Primero, no podían usar la magia apropiadamente dentro. Lo que sea que haya disipado el maná en el desfiladero era mucho más poderosa en las profundidades. Yue fue golpeada especialmente fuerte por eso. Ella ni siquiera podía formar sus hechizos de nivel más alto, y sus hechizos más intermedios eran extremadamente limitados en rango. 5 metros era a menudo el límite superior. Aún era lo suficientemente útil como para usarla en peleas, pero ya no podía matar monstruos con un solo ataque. Incluso las reservas que había guardado en sus accesorios de piedra mágica se agotaron a un ritmo alarmante, así que tuvo que tener cuidado. Eso era todo el maná que necesitaba para hacer algo. Una persona normal no habría podido lanzar nada en este calabozo. Hajime también se vio afectado negativamente. Tanto la aerodinámica como la garra de viento requerían mantener la energía mágica fuera del cuerpo, por lo que no podía usarla de manera muy efectiva, e incluso su campo eléctrico estaba paralizado. Donner y Slag operaban a menos de la mitad de su potencia habitual, e incluso Slagen solo podía disparar con tanta fuerza como Donner lo hacía normalmente. Por lo tanto, el fortalecimiento del cuerpo era esencial para limpiar este laberinto. El área de experiencia de Shia, como tal, la confiable coneja del grupo de Hajime era... Shia gritaba, voy a matarte, una vez que encuentre tu escondite te arrancaré una extremidad por extremidad sin importar que grites. Mientras cazaba a su presa, un peligroso brillo en sus ojos. Se había vuelto loca, incluso la forma en que hablaba sonaba más salvaje. El amor de Milady Raizen por burlarse de otros parecía haber llegado a Shia. Hajime y Yue entendieron completamente el sentimiento, así que no dijeron nada, y mientras Shia se mantuviera cómicamente enfurecida, podrían mantener alguna apariencia de compostura mirándola. Decía algo acerca de cuánto se había deteriorado su estado mental, que necesitaban que Shia los mantuviera sano. Habían hecho progresos decentes desde que entraron, pero ya se habían topado con varias trampas frustrantes e inscripciones molestas. Sin la ira de Shia para calmarles, Hajime y Yue probablemente la habrían perdido hace mucho tiempo. Shia ya se había metido en un lío de locos cacareos, pero todo el mundo seguía atento a las trampas mientras avanzaban valientemente. Finalmente se encontraron en una habitación extraña. Las escaleras, los pasillos de conexión e incluso la disposición de la habitación era completamente desordenada. Parecía que un niño de 3 años acababa de ensamblar al azar un montón de bloques de Lego. La escalera que subía al tercer piso se conectaba con un sendero inclinado que descendía al pasillo que salía al primer piso, mientras que la escalera del segundo piso parecía terminar en una pared. Bueno, supongo que este lugar es un laberinto. Sí, parece muy fácil perderse en él. Debería haber esperado esto de esa perra podrida. Esta habitación retorcida es un reflejo de su terrible personalidad. Créeme, entiendo cómo te sientes, pero creo que necesitas calmarte. La rabia de Shia aún no se había enfriado. Hajime la miró medio exasperado, medio compadecido, e hizo una pregunta. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? A lo que yo respondió, no tiene mucho sentido pensar en ello.
Hajime entonces propuso marcar y mapear el lugar mientras exploraban, a lo que Yu asintió estando de acuerdo. La cartografía era una habilidad fundamental para explorar los laberintos. Sin embargo, con lo tortuosa que era la construcción de este laberinto, Hajime no estaba seguro de lo precisos que iban a ser sus mapas. Frunció el ceño claramente infeliz. La marca a la que se había estado refiriendo era otra de sus habilidades mágicas especiales, el rastreo. Este hechizo permitía a Hajime marcar ciertos lugares con maná, entonces podría encontrar esos lugares marcados sin importar dónde estuviera. Si marcara una criatura viva, podría rastrear su ubicación. Iba a usarlo en el laberinto para marcar dónde habían estado. Para poder trazar un mapa de su ubicación, también podía hacer visibles sus marcas, para que Yu y Shia pudiesen verlas también. Como el maná estaba pegado a un objeto, no se disipaba como los otros hechizos que lanzaron. Hajime decidió comenzar con el pasaje a la derecha y lo marcó antes de entrar. El pasillo tenía unos 2 metros de ancho, hecho de ladrillo, y como el gran laberinto de Orcus, las paredes brillaban tenuemente. Sin embargo, no estaban iluminados por una piedra incandescente verde. La luz en este laberinto era de un azul pálido. Cuando comprobó lo que era con apreciación de minerales, descubrió que se llamaba Lin Rock. Brillaba al entrar en contacto con el aire. La primera habitación en la que había estado debe haber estado encantada de alguna manera para no brillar hasta que alguien entrara. Parecía que Lin Rock nunca dejaba de brillar después de entrar en contacto con el aire ni una sola vez. Gracias a eso, Hajime recordó un anime de su tierra natal mientras se dirigía por el largo pasillo, pero entonces escuchó un clic. Uno de los azulejos del suelo se hundió un poco cuando Hajime lo pisó. Esa fue la primera vez que el piso hizo eso. Miró su pie confundido. Entonces de repente, el sonido de algo cortando el aire llenó rápidamente el pasillo cuando 2 sierras circulares aparecieron a ambos lados de la pared. La de la derecha era más o menos a la altura del cuello, mientras que la de la izquierda estaba a la altura de la cintura. Las 2 sierras corrieron directamente hacia el grupo. Hajime instantáneamente se hundió hacia atrás, esquivando por un estrecho margen ambas sierras. Con lo baja que era Yue, todo lo que tenía que hacer era agacharse para evitar a ambas. Shia también se las arregló para escaparse del peligro. Podían oír a Shia gritando sorprendida mientras las sierras pasaban a toda velocidad junto a ella. Como sus gritos no parecían dolorosos, Hajime supuso que estaba a salvo. En realidad, Shia apenas había conseguido esquivarlo y algunos de los pelos de sus orejas de conejo habían sido afeitados, pero no era gran cosa. Después de que las sierras hubiesen pasado por Hajime y las demás, desaparecieron en las paredes como si nunca hubieran existido. Después de un rato, Hajime se quedó allí esperando cauteloso por una segunda ronda, pero no llegó ninguna. Soltó un suspiro aliviado y luego se giró hacia las demás. Mientras lo hacía, escalofríos corrían por su espina dorsal. Siguiendo sus instintos, agarró a Yu y a Shia y luego se lanzó hacia adelante. Ni siquiera un segundo después, las hojas de la guillotina se estrellaron contra el suelo donde habían estado. Ellos temblaron mientras bajaban, cortando el piso como si fuera mantequilla. Sudando profusamente, miró fijamente la espada que había caído a centímetros a sus pies. Yu y Shia también se endurecieron por el miedo. Son todas trampas físicas, por eso mi ojo de demonio no puede sentirlas. Hajime había estado tan concentrado en las trampas mágicas que no había tenido en cuenta la posibilidad de las trampas físicas. Debido a que las trampas que había encontrado en sus laberínticas excursiones hasta ese momento habían sido mágicas, su ojo podía verlas fácilmente, pero depender demasiado de su ojo era lo que le había llevado a bajar la guardia. Puso demasiada fe en sus habilidades. Pensé que había terminado. Espera, Hajime-san, ¿por qué no los detuviste? Tienes un brazo de metal. Esas cosas son bastante afiladas, ¿sabes? Aunque no lo atravesara, estoy seguro de que lo habrían dañado mucho. No puedo usar piel de diamante aquí, ¿recuerdas? ¿Dañado? ¿Qué es más importante para ti, tu equipo o mi vida? Quiero decir, saliste bien, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? Oye, no evites la pregunta, no me dejarás morir, ¿verdad? Soy más importante, ¿verdad? ¿Verdad? Coneja mojada, la única razón por la que casi mueres es porque careces de entrenamiento. Mojada, retira lo dicho, Yue-san, eso es demasiado incluso para mí. Y así se añadió otro apodo a la serie Coneja esto, Coneja algo. A pesar de haber estado a punto de morir 2 veces en las pocas horas que habían estado explorando, Shia aún estaba bastante viva. Su verdadera fuerza era lo fuerte que era, aunque probablemente se quejaría si alguien le dijera eso. Aún así, lo que Shia había dicho era verdad. Aunque había elegido esquivar, Hajime podía fácilmente haber bloqueado con su brazo y su arma. Su abrigo estaba hecho de cuero de monstruo, por lo que habría servido bien para defenderlo. Y si las espadas atravesaban todo eso, tenía placas de metal protegiendo sus signos vitales. Las trampas como estas no lo matarían fácilmente.
Aún así, esas espadas habrían sido claramente exageradas para los humanos normales. Una armadura normal habría sido cortada limpiamente en dos con lo rápido que vibraban, a menos que fuese algo al nivel de la armadura que Hajime había hecho con el mineral que había encontrado en el abismo. Cualquier explorador habría tenido que esquivar. Hajime ignoró las habituales discusiones de Shia y Yue. No importaba lo fuerte que fueran las trampas, él estaba bien siempre y cuando no fueran aumentadas por la magia, y Yue tenía su regeneración automática, así que, aunque quedara atrapada en uno, sobreviviría, lo que significaba que Shia era la única cuya vida estaba en grave peligro. Se diera cuenta o no, estaba claro que era la más estresada de todos los presentes. Hajime-san, ¿por qué me miras así? Solo trata de aguantar, Shia. Ah, ¿qué? ¿De dónde ha salido eso? ¿Y por qué tengo un mal presentimiento ahora? Shia se frotó los brazos con cautela, claramente desanimada por la inusual muestra de bondad de Hajime. Continuó buscando sorpresas más desagradables a medida que avanzaban por el pasillo. Hasta ahora no habían encontrado ningún monstruo, era posible que no hubiera ninguno en este laberinto, pero el optimismo infundado solía llevar a una tumba prematura. Lo más probable es que saltaran de la nada, como las trampas. Después de unos minutos más, el camino se abrió hacia otra habitación. Este tenía 3 pasillos diferentes que salían de él. Después de marcar su ubicación, Hajime cogió el camino más a la izquierda, una escalera que llevaba hacia abajo. Tengo un mal presentimiento sobre esto, siempre me pasa algo malo cuando mis orejas de conejo se ponen nerviosas. Estaban a la mitad de la escalera cuando Shia dijo eso. Justo como ella dijo, sus orejas estaban de pie temblando un poco. Oye, no traigas mal augurio, alguien siempre termina pisando una trampa justo después de que alguien dice... Maldita sea. No es mi culpa. Coneja maldita. Mientras hablaban, hubo un ruido sordo y ominoso, y la escalera se derrumbó en un tobogán. Había sido una escalera bastante empinada, por lo que no podían mantener el equilibrio fácilmente. Para empeorar las cosas, un líquido negro y resbaladizo comenzó a salir por pequeños agujeros en la escalera. Hajime rápidamente transmutó las placas metálicas en sus botas en clavos, junto con los dedos de su brazo artificial. Gracias a eso, apenas pudo mantener el equilibrio. Yue había saltado hacia Hajime en una fracción de segundo antes de caer, por lo que la apoyó con seguridad. Ella había predicho correctamente que él se prepararía. Los dos habían pasado suficiente tiempo juntos como para poder leer los movimientos del otro. Desafortunadamente, la última edición de su grupo no estaba en perfecta sincronía. Shia no había podido predecir que Hajime se anclaría. Sin nada que la sostuviera, cayó por el tobogán, golpeando la parte posterior de su cabeza contra el suelo. Soltó un gruñido de dolor y en pocos segundos se cubrió con el lubricante que había surgido. La gravedad hizo su trabajo y ella se deslizó con la entrepierna justo en la cara de Hajime. La fuerza del impacto le arrancó el brazo izquierdo de la pared en la que se había clavado y cayó hacia atrás con su mano derecha aún agarrada a Yue. Las puntas de sus pies también salieron, así que se deslizó de cabeza por el tobogán. Shia cabalgaba sobre él mientras se deslizaban. Empezaron a deslizarse aún más rápido. Hajime luchó para detener su movimiento con sus picos, pero ya eran demasiado rápidos para que pudiesen hacer algo bueno. Cambiando de método, intentó transmutar la escalera directamente, pero la disipación de maná fue demasiado fuerte y no pudo hacerlo. Finalmente, Shia luchó para sentarse. Ahora montaba a Hajime como un caballo. Hajime gritó: usa la estaca de Druken para mantenernos en algún lugar. Uno de los trucos que había añadido al Druken de Shia era una estaca que se podía extender desde el martillo. También había querido darle un arma penetrante en caso de que la necesitara. Una estaca tan grande podría detener su caída. Shia se movió para agarrar a Druken, pero de repente se detuvo. Ella gritó: Hajime-san, mire el camino. Eso era todo lo que necesitaba para que Hajime lo entendiese. Esta resbaladilla estaba tratando de escupirlos a alguna parte. Hajime llamó a Yue, no necesitaba decir nada más, ya que ella había adivinado sus intenciones. Entonces Shia se aferró fuertemente a Hajime. El tobogán llegó a un abrupto final y por un momento todos quedaron suspendidos en el aire ingrávidos. Yue se aprovechó de esa fracción de segundo. Usó uno de los hechizos de viento más básicos, corriente ascendente. Normalmente se usaba para aumentar la potencia de salto. Los profesionales cualificados podrían utilizarlo para emular el vuelo durante un corto periodo de tiempo, pero en este calabozo la magia estaba estropeada. Incluso Yue solo podía mantenerlos a flote durante unos pocos segundos. Hajime dijo triunfalmente: más que suficiente. Esos pocos segundos fueron todo lo que necesitaba para examinar sus alrededores. Yue había hecho más que suficiente.
Con ambas chicas aún aferrándose a él, Hajime apuntó su brazo artificial hacia el techo, le echó un poco más de maná y con un silbido neumático, un alambre con un ancla en la muñeca se incrustó en el techo y se mantuvo firme. Hajime dio un suspiro de alivio cuando vio que el ancla no se estaba soltando. Los tres colgaban allí, sostenidos por un solo y delgado alambre. Arriesgaron una mirada a lo que había debajo de ellos e instantáneamente se arrepintieron. Había un pozo de escorpiones justo debajo de ellos, solo medían unos 10 centímetros. El escorpión al que se habían enfrentado Hajime en el laberinto de orcos era probablemente más peligroso, pero ver tantos de ellos arrastrándose era más dañino mentalmente. Piel de gallina se levantó de sus brazos al darse cuenta de que un solo alambre era lo único que les separaba del infierno de los escorpiones. Todos se callaron, nadie quería pensar en lo que les esperaba abajo, así que todos miraron directamente al techo. Al hacerlo se dieron cuenta de que en ella se estaban formando letras. Ellos ya sabían qué esperar, pero leyeron el mensaje de todos modos. Esas picaduras de escorpión no son venenosas, pero te paralizarán. Espero que disfrutes acostándote con mis lindos bebés por un tiempo. ¡Uajajajaja! Debía haber hecho que el lienzo que contenía el mensaje fuese especialmente denso, ya que brillaba más que sus alrededores. Cualquiera que cayera estaría condenado a tumbarse allí paralizado, mientras los escorpiones se escabullían sobre sus cuerpos inclinados. Trataban desesperadamente de extender la mano hasta el techo solo para encontrar esas palabras. El silencio continuó por una razón diferente esta vez. Todos trataban desesperadamente de no burlarse de las burlas de Milady. Notando algo, Yue señaló un punto bajo ella. Había un pequeño túnel allí. ¿Un túnel? ¿Qué creen que deberíamos hacer? ¿Podemos volver a subir o podemos ver lo que hay allá abajo? Estoy bien con lo que decidas, Hajime-san. Todo lo que hago es empeorar las cosas para nosotros, así que... No te preocupes, te castigaremos apropiadamente por eso cuando salgamos de aquí. Ahora estoy preocupada. No podías haberlo dejado en no te preocupes. ¡Qué insolente! Tu castigo se ha duplicado. Tú también, Yue-san, por Dios, no seré capaz de tomarme un respiro después de que terminemos con este sitio. Ah, si tan solo pudieras usar tu vista del futuro para mostrarnos a dónde ir. Todavía no soy tan buena con eso, he estado practicando, pero... La visión futura era la única magia especial que Shia podía usar, le permitía ver uno de los futuros potenciales que podrían desarrollarse, pero debido a la cantidad de maná que le tomaba, solo podía usarla una vez al día, y como su fuerza dependía del fortalecimiento corporal, sin maná no era más que una coneja inútil. Ella había estado practicando todo el tiempo bajando la cantidad de maná que le tomaba poco a poco, pero todavía le quedaba mucho camino por recorrer antes de dominarla por completo. Bueno, no tiene sentido quejarse de lo que no tenemos, prefiero seguir adelante, así que revisemos ese túnel. Hajime disparó otra ancla de su brazo y tarzaneó hacia el túnel. El túnel, como el resto del laberinto, estaba iluminado por Lin Rock, no parecía ramificarse tan lejos como podían ver y continuaron hacia adelante. El hecho de que no hubiera ni un solo giro era sospechoso, o quizás el acoso constante de Milady los había vuelto paranoicos. El grupo se dirigió hacia el pasaje, continuaron unos cientos de metros sin incidentes. La uniformidad total del túnel dificultaba la medición precisa de la distancia. Todo era tan inquietantemente inmutable que comenzaron a preguntarse si simplemente estaban caminando en su lugar. Justo cuando empezaban a sospechar, hubo un cambio en la monotonía, como si la caverna hubiera anticipado sus preocupaciones. Había una habitación espaciosa más adelante. El grupo se relajó un poco, corriendo hacia la habitación solo para escuchar el sonido familiar de otra trampa activándose. Todo el mundo miró al techo y vio que poco a poco se les estaba cayendo encima. Era un cliché en cuanto a trampa se refiere, pero como su magia estaba prácticamente sellada, era bastante efectiva. El pasillo habría parecido que la habitación había desaparecido repentinamente y había sido reemplazada por una pared. Así de rápido había caído el techo. El pasillo del que habían salido era ahora un callejón sin salida. El silencio llenó la habitación, parecía imposible que Hajime y las demás hubiesen conseguido evitar ser aplastados hasta la muerte. El silencio hizo que pareciera más probable que hubieran perecido. Sin embargo, algo sucedió unos minutos después. Chispas rojas empezaron a salir de la pared opuesta a la de Hajime, y después de eso apareció un agujero lo suficientemente grande como para que una persona se arrastrara por él. Desde dentro, Hajime, Yue y Shia salieron todos escalando. Eso estuvo cerca. Sí, habría sido molesto si nos hubieran aplastado. Habría sido mucho más que solo molesto. Normalmente moriría si te aplastara eso, ¿sabes?
No había dónde correr y no habrían llegado al pasillo del lado más lejano a tiempo, así que Hajime y Shia habían sostenido el techo durante unos segundos mientras Hajime transmutaba un agujero justo encima de ellos. Debido a las propiedades únicas del laberinto, se había visto obligado a trabajar 4 veces más despacio, con su alcance reducido a solo 1 metro a su alrededor. Lo peor de todo es que la terrible experiencia había requerido mucho más maná del que debería. Se habían acurrucado todos juntos en el pequeño espacio que él había creado para ellos mientras él lentamente transmutaba un camino de salida, y pensar que tendría que cavar a través de las paredes otra vez. No había sentido tal humillación desde la primera vez que caí en el abismo. Expresó su desagrado con una serie de maldiciones. Maldita sea, no puedo creer que me hayan reducido a esto otra vez. Peor aún, mi regeneración de maná a alta velocidad ni siquiera está funcionando. Diablos, mi maná no se está recuperando. Junto a él, Yue sacó un pequeño frasco de su bolsillo y luego se lo ofreció a Hajime con una sonrisa. Hajime se soltó un poco y luego se apoyó cansado contra la pared. Podía reponer parte de su maná con las reservas que había guardado en sus piedras mágicas, pero quería conservarlas para cuando realmente las necesitara. Una poción de maná era probablemente la mejor opción. Hajime cogió el frasco y se lo bebió de un trago. Sabía bebida energética, mientras que la poción solo restauraba una fracción del maná que una de sus piedras podía, y a un ritmo mucho más lento tenía el beneficio añadido de curar la fatiga. Revitalizado, Hajime se levantó listo para vencer a este estúpido calabozo. Sin embargo, antes de que dieran unos pocos pasos, aparecieron más palabras irritantes en el techo. Ja, me parece que estás empezando a entrar en pánico. Milady Raizen no había escatimado esfuerzos para asegurarse de molestar a sus visitantes en todo momento. Siguiendo la línea de visión de Hajime, Shia gritó: "No estamos entrando en pánico en absoluto y no somos patéticos". Su odio por Milady ya había empezado a consumirla. No pudo evitar reaccionar a cada frase que encontraron flotando en el laberinto. Si Milady hubiese estado viva, seguramente estaría regocijándose por haber encontrado una presa tan fácil. Lo que sea, vámonos de aquí, no dejes que cada palabrita te enoje. Solo está jugando contigo. Ah, bien, cómo odio a esa Milady. Y así entonces, gente, damos por terminado estas 2 primeras partes del capítulo 3 del volumen 2 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, tuvimos un comienzo viendo cómo les va al grupo de héroes, y claro, bueno, la parte más importante sin duda fue los primeros momentos en el laberinto donde Milady los va a estar jodiendo hasta volverlos locos. Como dije al principio, este capítulo 3 terminará en el siguiente video. Veremos cómo los 3 siguen avanzando, supuestamente, o seguirán cayendo en todas las trampas del laberinto. Bueno, espero sinceramente que hayan disfrutado de mi relato y esta parte de la historia. Si te gustó, dale tu me gusta, comenta qué te pareció y suscríbete para más videos. El relator JS se despide y conmigo será hasta el siguiente video. Adiós.